Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos del trabajo que realiza la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, un área que se encarga de tramitar todas las quejas y denuncias que se reciben en el proceso electoral, pero también en tiempos ordinarios. Para hablar de ello, tenemos aquí a tres personas muy expertas en ello. Nos acompañan el titular de la unidad, Manuel Cruz, la directora de Procedimientos de Remoción de Consejeros y Consejeras de los Organismos Públicos Locales Electorales, más conocidos como OPLES, y Violencia Política, Fernanda Romo. Y Óscar Vela también está con nosotros, el director de Procedimientos Ordinarios Sancionadores. Bienvenidos, bienvenida. Muchas gracias. Quizá la primera pregunta, Manuel, corresponde a ti, como titular de la unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Qué hace? Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero primero agradecer la invitación y por otro lado también que nos sentimos muy a gusto de participar en este programa. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral es una área muy importante del Instituto Nacional Electoral, toda vez de que se encarga de conocer las quejas y denuncias que presentan tanto partidos políticos como ciudadanos, mediante las cuales conocemos desde la perspectiva del derecho administrativo sancionador o derecho administrativo electoral algunos elementos de los cuales se duelen y pueden ser producto tanto partidos políticos, pero sobre todo los ciudadanos y los afectados. Un ejemplo muy clásico tendremos que partir del hecho de que existe un triángulo fundamental en el derecho electoral. Está el derecho administrativo, que es el que representa el Instituto Nacional Electoral, el derecho penal electoral, que es la que representa oficial, y por otro lado el Tribunal Electoral. Nosotros en algunas áreas tenemos, o en esta área tenemos esta conjugación de los tres derechos, porque, por ejemplo, partiendo del procedimiento especial sancionador, somos el ente investigador, que realiza todas las acciones necesarias para encontrar la verdad, pero no resolvemos. Lo ponemos a disposición de sala especializada. Por cuanto hace al área donde nos hace favor Óscar de ser director, somos esa área donde se hace la investigación, pero además el Consejo General se vuelve resolutor, como una verdadera entidad de solución en materia administrativa. Y finalmente, el área no menos importante que dirige Fernanda, que tiene que ver con procedimientos de remoción de consejeros. Recordemos que este proceso desde 2014 de generar un gran efecto nacional para encontrar todo un elemento que reconozca a un sistema nacional de elecciones, es donde hoy se incorporan los OPLES, que antes eran de forma independiente y nombrados por otro tipo de áreas, pero hoy la vigilancia estricta de cumplimiento de las normas constitucionales y su aplicación directa en relación a sus funciones se observan a través del área que preside Fernanda, y no menos importante, y hoy seguramente va a estar muy trabajosa esta área, en violencia política contra las mujeres en razón de género. Recordemos que hoy, por primera ocasión, se dictaron reglas para la participación eficiente de las mujeres en los procesos electorales. Entonces, seguramente, con este nuevo cambio de paradigmas y de ideas, vamos a encontrar que, en desgracia, todavía no traemos este sistema, romper este sistema patriarcal, y la participación seguramente va a estar muy activa a través de los procedimientos especiales sancionadores de Fernanda. Fernanda, pues ahora sí nos toca saber de ti, de tu primera voz. ¿Cómo se hacen estas quejas? ¿En qué consiste este procedimiento para pues ahora sí que denunciar este tipo de violencia política? Mucho gusto, Laura. Es un placer estar aquí contigo. Fíjate que las denuncias se pueden presentar de varias maneras: por correo electrónico, por llamada telefónica, por escrito, puede ser una denuncia anónima, pero es muy importante que desde que llegue al área nosotros identificar primero que nada la competencia, si es una competencia en el ámbito federal o en el ámbito local. Otra cosa muy importante es que si viene la víctima solicitando medidas cautelares o medidas de protección, son completamente distintas. Si viene solicitando medidas de protección, de inmediato se le llama al grupo interdisciplinario, que está formado por una politóloga, una abogada especialista en seguridad, una trabajadora social y una psicóloga. Ellos hacen un análisis de riesgo. ¿Para qué es ese análisis de riesgo? Pues porque tienen que identificar el probable agresor, el riesgo inminente en el que se encuentran, el contexto en el que está viviendo la víctima, y con esa opinión se emiten las medidas de protección.
es muy importante señalar que por la premura y porque está en riesgo y para proteger el interés superior de la mujer, se implementan de manera inmediata y no se pasa por la Comisión de Quejas y Denuncias, sino que se emiten a través de la Secretaría Ejecutiva por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Bueno, entonces pasando lo de las medidas, se puede admitir o no la denuncia o podemos dejar un plazo para hacer algunas diligencias. ¿Cuál es el siguiente paso? Empezamos a ordenar y realizar las diligencias para la investigación. Una vez que las hayamos realizado, se emplaza al denunciado y se lleva a cabo la audiencia. Después de la audiencia, si no hay diligencias pendientes por realizar, se manda a la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para su resolución. Suena muy adecuado, muy útil y además pues muy actual, porque sin duda hay que hacer todo esto. Óscar, ya te presentaron antes como director de procedimientos ordinarios sancionadores. Bueno, creo que toca dentro de toda esta terminología, pues ahora sí que hablar de qué es un procedimiento especial sancionador, porque hay especial y ordinario. Claro, claro. Laura, gracias por la invitación, gracias por hacer este tipo de programas en donde se le pida a la ciudadanía o se invita a la ciudadanía a conocer, a empaparse sobre los temas de trascendencia que hacen cada una de las áreas del instituto. En efecto, a ver, nosotros podemos identificar dos procedimientos tratándose de infracciones en materia administrativa electoral, lo que es el procedimiento especial sancionador, que, en términos coloquiales, es aquel procedimiento que se inicia cuando la violación o la conducta que se reclama está relacionada con el modelo o tiene que ver con el modelo de comunicación política que desde la Constitución está establecido para temas políticos, que es radio y televisión. Tratándose de temas de promoción personalizada también de servidores públicos, en este caso a nivel nacional, ¿no? A nivel federal, que también en el medio comisivo sea radio y televisión. La calumnia también se ve a través del procedimiento especial sancionador, y a partir de criterios que ha dictado el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también ha concluido que este tipo de infracciones, o más bien todas las infracciones que estén relacionadas con los procesos electorales, es decir, que tengan una incidencia directa en un proceso electoral en curso o próximo, como estamos ahorita en esta época donde todavía formalmente no inicia un proceso electoral, sin embargo ya estamos viendo muchísimos actos que están llevando a cabo los actores políticos relacionados con el proceso electoral que viene. Este tipo de procedimientos también tienen que llevarse a través de la vía especial sancionadora. ¿Cuál es la diferencia entre el procedimiento ordinario y el procedimiento especial? Bueno, pues existen varias, pero en principio podríamos decir que en el procedimiento especial lo que se busca es tener un procedimiento sumario, un procedimiento que, dada la necesidad de poder resolver con prontitud, dado los plazos tan cortos que luego tienen los procesos electorales, se pueda conocer de forma pronta, expedita, y se analicen las infracciones que se dan relacionadas con esta materia y posteriormente mandarlas a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el área del Poder Judicial que se encarga de resolver en definitiva los procedimientos especiales sancionadores. Los procedimientos ordinarios, ¿sí? Yo, para efecto de que la ciudadanía lo pueda entender con mayor claridad, lo que la norma específicamente no establece como una vía de procedencia como por la vía especial, se va a llevar a cabo por la vía ordinaria. La vía ordinaria, a diferencia de la especial, pues tiene plazos en la sustanciación y en la investigación más amplios. Me refiero también, puntualizo mucho en este tema de la investigación, porque a diferencia del procedimiento especial, que es eminentemente dispositivo y donde la carga de la prueba le corresponde a la persona denunciante, en el procedimiento ordinario, dado los plazos de instrucción son mucho más amplios y se da la obligación y la necesidad de que la autoridad electoral, o sea, nosotros la unidad técnica como autoridad instructora y sustanciadora, lleve a cabo una investigación más exhaustiva respecto de los hechos que se están denunciando. Otra diferencia importante entre el especial y el ordinario es que
el órgano que resuelve, ya lo dijo el titular, el órgano que resuelve este tipo de procedimientos no es el Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral, sino el propio Consejo General del Instituto, y la unidad técnica pues, se encarga de instruirlo, se llevan a cabo todas las etapas procesales, se da derecho y garantía de audiencia y defensa a las partes, y en la propia unidad se elabora el proyecto de resolución correspondiente que en un primer momento se somete a la consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias y posteriormente ya al Consejo General del Instituto. Pues la introducción está ya dada, ya tenemos muy claros por lo menos los conceptos básicos y también saber todas las áreas y toda la gente que trabaja en el INE, que es muchísima. Corte y volvemos con más. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Hola. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz, además me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE, es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Seguimos en Democracia en la Mesa hablando de la unidad de lo contencioso electoral y con Manuel, con Fernanda, con Óscar, que yo quiero saber cuál es el camino que sigue cada caso de denuncia, porque me imagino que dentro de todas las que hay, pues hay diferentes caminos para cada caso. De hecho, tenemos un solo camino que es básicamente la denuncia, sino que se divide durante la marcha en tres grandes aspectos, como decíamos. Procedimiento especial sancionador, que también puede aplicar para violencia política en razón de género, el procedimiento ordinario y el procedimiento de remoción de consejeros. Yo le pediría a Óscar que si nos fuera tan amable en ir comentando el camino fundamental o básico para de ahí partir con la charla. Ahora sí que la pregunta está lanzada, Óscar. Hombre, gracias. A ver, sí, en el procedimiento ordinario, perdón, en el especial versus el ordinario, lo comenté hace ratito, los plazos son diferentes, la sustanciación es diferente, el derecho de garantía de audiencia y defensa que se da a las partes es distinto y la forma de investigar también lo es, ¿no? Por cuanto hace al procedimiento, pues se presenta la queja, la ciudadanía puede directamente comparecer por escrito o por medios electrónicos para efecto de presentar una queja por algún tipo de infracción en materia electoral. ¿Sí? En tratándose de los procedimientos especiales, pues evidentemente se recibe la queja y dada la premura de la que hemos estado hablando, de forma inmediata se tiene que pronunciar la unidad técnica sobre su admisión o sobre su desechamiento. Esto es en un término de 24 horas tiene que pronunciarse sobre si admite, y en el caso de que existan una solicitud de medidas cautelares, es decir, una solicitud que haga un ciudadano o un sujeto que sienta agraviado respecto de una conducta que se considera infractora y que se tiene que detener o se tiene que hacer cesar esos efectos, sí se llevan a cabo investigaciones preliminares de forma muy expedita, de forma muy rápida, para efecto de que a la brevedad posible se esté dictando ya la medida cautelar por parte de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto. El proyecto de medida cautelar, al igual que los proyectos de resolución en los POS, también son elaborados por la Unidad Técnica de lo Contencioso y se ponen a consideración de los consejeros electorales, integrantes de la Comisión de Quejas, para efecto de en su caso su aprobación o que ellos decidan si acompañan o no el proyecto o en su caso tomar alguna decisión diferente. En el caso del procedimiento ordinario, la vía, como te mencionaba, es más larga, el procedimiento de la investigación es más larga, puesto que en este tipo de procedimientos la investigación, ya lo había comentado, la investigación le corresponde en su generalidad a la propia unidad.
La unidad técnica de lo contencioso como autoridad instructora es la que se encarga de investigar, en su caso, si existen o no existen elementos para constituir alguna infracción en materia electoral. Los plazos de sustanciación, de instrucción son diferentes, son más largos, a diferencia de en el PES, que se tiene que pronunciar en un término de 24 horas sobre su admisión. En el procedimiento ordinario tenemos hasta 5 días, ¿sí? A partir de ahí se admite el procedimiento en caso de que sea procedente o que existan elementos mínimos indiciarios que nos permitan ver que sí hay una probable violación a la materia electoral, y se lleva a cabo una etapa de investigación preliminar, que es la que te comento. La unidad técnica lleva a cabo todas las diligencias que estén a su alcance para efecto de conocer si se da o no se da la infracción. Una vez que se tiene integrado el expediente, se le corre traslado, se emplaza al sujeto denunciado, en donde se le hace de su conocimiento de la conducta probablemente infractora, ¿sí? Y se le da la oportunidad durante un plazo de 5 días para efecto de que pueda defenderse y aportar pruebas. En caso de que ofrezca pruebas y que se haga necesaria la necesidad de llevar a cabo mayores diligencias, la unidad tiene toda esa apertura y esa libertad para volver a realizar las diligencias complementarias que sean necesarias, y posteriormente se pone de nueva cuenta el procedimiento, se le da vista a las partes para efecto de que aleguen lo que su derecho convenga, es decir, se abre la etapa de alegatos, ¿sí? Concluida esta se cierra y se procede a la formulación del proyecto de resolución correspondiente. ¿Qué es esto? Pues evidentemente pues una resolución, una sentencia para que la gente lo pueda entender, en donde se dirima, la autoridad dirima si existe o no existe esa violación, y ese proyecto se somete a la consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias para que posteriormente sea el Consejo General del Instituto el que lo resuelva en definitiva. Y luego la ciudadanía nos desesperamos mucho porque exigimos mucha más prisa, y realmente es que hay un procedimiento muy, muy largo y muy exhaustivo para llegar a esa conclusión. Claro, porque recordemos que se tienen que dar las garantías de audiencia y defensa que tienen que ser observadas en cualquier tipo de procedimiento de naturaleza inquisitiva o sancionatoria, ¿no? Y Fernanda, en tu caso que te toca la remoción de consejeras y consejeros, ¿sigue el mismo procedimiento? ¿O? Mira, Laura, te comento que antes de la reforma electoral del 2014, eran los propios congresos de los estados los que designaban a los consejeros electorales, que en aquel entonces se llamaban consejos electorales del estado tal. Después de la reforma electoral del 2014 se convirtieron en organismos públicos locales electorales, y es a cargo del Consejo General la designación y la remoción de estos consejeros. El artículo 102 de la Ley JIPE señala algunas causales graves de remoción en este caso, pero para poder remover a un consejero por la actualización de alguna de esas causas graves se tiene que llevar un procedimiento. El procedimiento puede ser a petición de parte o de oficio. Cuando es oficio es si algún funcionario se da cuenta de la actualización de estas faltas graves, estas causas graves, lo puede informar a la unidad técnica de lo contencioso. También puede llegar por escrito la queja y nos los remiten a la dirección que tengo a cargo. Cuando llega esta denuncia, nosotros inmediatamente pues vemos que cumplan todos los requisitos. En caso de que no se cumplan los requisitos, se le hace una prevención al denunciante. Si no cumple con la prevención, se desecha. Si cumple con la prevención, se ordenan algunas diligencias y se admite. Ya que se admite, se emplaza a la consejera o consejero denunciado y se le señala fecha y hora para que se lleve a la audiencia de contestación de los hechos que se le han imputado. Ya que se lleva a cabo la audiencia, se abre un periodo probatorio. Si hay diligencias que se tienen que realizar con debido al desahogo de esas pruebas, se llevan a cabo. Ya que se acaban todas esas diligencias, se ponen los autos para alegatos y una vez terminado este periodo, se cierra la instrucción. Ahí mismo en la dirección y en la unidad técnica se elabora el proyecto que se pone a consideración del Consejo General para su aprobación. En caso de su aprobación o no aprobación, será la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien tenga a cargo los medios de impugnación interpuestos en contra de determinación del Consejo General.
Pues yo no sé cuántas denuncias llegan de este tipo, Manuel. Me gustaría hablar contigo de las medidas cautelares en el siguiente bloque, pero antes quisiera saber, porque ustedes llevan un conteo de cuántas quejas, denuncias llegan y si hay en este proceso una diferencia respecto a otros. Sí, gracias, Laura. Es una pregunta muy interesante porque nos encontramos frente a un proceso sui generis, donde todavía no comienza prácticamente el proceso electoral, pero ya tenemos una gran cantidad de procedimientos especiales sancionadores o denuncias en relación a procedimientos especiales sancionadores. Un promedio de denuncias que teníamos en años anteriores eran de 248 a 300 denuncias en proceso electoral. Hoy todavía no comienza el proceso electoral, ya tenemos cerca de 148 y esta semana lo que se acumule. Entonces es una condición muy específica. ¿Y a qué crees que se deba? ¿Que es más fácil ahora denunciar o que hay más motivos para hacerlo? Yo creo que la circunstancia es de que los partidos políticos en este intento por democratización interna están participando abiertamente a la ciudadanía y en este caso rayan un poco en el riesgo de romper la regla prevista en la Constitución. Hablábamos en un inicio acerca de los principios rectores, como son la equidad, la legalidad. Bajo estos parámetros, quienes participan viven en este momento en una línea muy delgada que puede sobrepasar esos principios y es ahí donde se originan las denuncias, porque no está regulado en qué etapa del proceso electoral estamos. En principio, no se ha dictado la convocatoria, no se ha dictado ni siquiera el hecho en materia de calendario de inicio del proceso electoral y ya empezaron los partidos políticos a sus auscultaciones internas, que respetamos mucho la vida interna del partido político, pero siempre y cuando no rompan estas delgadas líneas que tienen que ver con los principios constitucionales en materia electoral. Mucho tema para hablar, sin duda, y nosotros todavía tenemos un bloque más, así que seguiremos ahí. Yo tramité mi INE en México. Y yo en el extranjero. Mi INE es muy confiable porque tiene elementos que la hacen muy segura y es gratuita. La mía también. Con mi INE puedo votar, identificarme y hacer trámites bancarios en todo México. Con la mía también. Si tienes algún familiar o amistad que viva fuera del país, recuérdale que la INE del extranjero tiene el mismo valor que la de México y es válida para votar, identificarse o hacer cualquier trámite en territorio mexicano. Mi INE es mi voz en México. Y en el extranjero. La violencia política contra las mujeres en razón de género es un delito. No solo nos arranca el derecho a votar, a postularnos por un cargo o a ejercerlo. Nos quita la voz y limita nuestra participación en la toma de decisiones. Por eso, el INE y la FICEL investigan a quienes ejercen este tipo de violencia y protegen los derechos políticos y electorales de las mujeres. Si necesitas denunciar violencia política contra las mujeres en razón de género, ingresa a fedenet.org.mx. Mi INE es valioso porque garantiza mis derechos y nos une. Seguimos hablando con Óscar, con Fernanda y con Manuel, y nos quedamos pendientes, Manuel, de hablar de las medidas cautelares. ¿Qué son? Esta terminología, vuelvo a lo mismo, que oímos tanto y que a veces se nos van un poquito los detalles de realmente lo que son y lo que significan. Muchas gracias, es una excelente pregunta. Lo que pasa es que sucede que luego entre abogados pensamos que todo el mundo entiende lo que estamos diciendo. Las medidas cautelares son medidas o son acciones que se toman de forma preventiva para evitar que se siga dañando algún bien jurídico tutelado o algún bien que la propia Constitución prevé que no se debe hacer. Cuando se pone en riesgo este tipo de derechos, ¿no?, que tiene la ciudadanía en relación a otros, es cuando se toman estas decisiones de tomar estas acciones. Por ejemplo, si alguien está abusando del uso del radio y de televisión fuera de los parámetros que están legalmente previstos en el artículo 41 de la Constitución y en la ley reglamentaria, es cuando se decide tomar la medida cautelar. ¿Qué quiere decir? Momento, suspende, no sigas dañando lo que ya está previsto en la ley. Si algún funcionario de cualquier nivel utiliza recursos públicos para publicitarse o beneficiar a un candidato o partido político, también se dice medida cautelar, no es el tiempo, la ley te prohíbe. Esas son las medidas cautelares, si lo podemos explicar llanamente. Y son acciones que pueden ser extremistas o para la visión de muchos extremos, pero tenemos que proteger el derecho mayoritario de la ciudadanía a estar informado suficientemente, pero no inducido acerca de la decisión del voto.
que puede venir o la decisión política que vaya a tomar. ¿Y si no hacen caso? Es decir, si no se adoptan. Hay seguimiento de estas medidas. Es decir, no únicamente se dictan, sino se tiene que dar seguimiento y puede ir aumentando la medida cautelar, puede ser endurecimiento, puede llegar a suspenderse programas, puede llegarse a bajar del aire algunos temas que hayan generado. Inclusive, si no mal recuerdo, puede haber desde una amonestación, multa, y van creciendo o creciendo las medidas cautelares, porque no se trata de una limitación absoluta. Como lo decíamos al principio, y bien lo explicaba Óscar, la parte resolutoria tiene que ser la sala especializada del Tribunal Electoral, pero nosotros tenemos la obligación de tutelar el derecho del gobernado para que esté debidamente aplicado el derecho electoral y particularmente el derecho constitucional en ese tema. ¿Cuánta gente participa en todo esto? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Qué retos enfrentamos en esta unidad, en este proceso electoral que yo no sé si será especial, si será mayor o menor que otras veces, pero para todos es novedoso porque todavía no empieza y porque es el siguiente? Yo creo que todos los procesos, al menos los que nos ha tocado vivir, todos tienen su marca muy especial. Todos, desde hace varios procesos consecutivos, han sido el más grande de la historia y el más grande de la historia, y hoy nos estamos enfrentando al proceso más grande de la historia en relación con el anterior, ¿no? Yo creo que uno de los retos principales que tiene la Unidad Técnica de lo Contencioso es justo el poder llegar a la ciudadanía, el poder tener este impacto dentro de la ciudadanía para que los jóvenes, toda la gente en general, pueda o sepa que existe un área que se encarga justamente de velar por este tipo de conductas, que se analizan estas conductas, que se resuelven y sobre todo que se sancionan. O sea, es decir, que la gente sepa que existe un área dentro del instituto que verdaderamente se aboca a tratar de evitar que se esté transgrediendo la ley de forma sistemática por parte de los actores políticos. Me da la impresión que en épocas anteriores no se tenía esta visión sobre lo que hacía el instituto. El instituto, todo mundo, o socialmente todo el mundo, piensa que nada más hace elecciones y se trabaja en épocas de proceso electoral, y no. Como lo mencionó el titular y como lo mencionamos aquí en relación con los procedimientos ordinarios y los especiales están relacionados con los procesos electorales. Sin embargo, en todo momento existe también los procedimientos ordinarios, que también se trata justo de que en todo momento se evite algún tipo de violación a la materia electoral. Entonces, creo que este reto de poder que la gente pueda conocer lo que verdaderamente hacemos y que lleguemos a estar a la altura, porque creo que sí lo estamos, que lleguemos a estar a la altura de las necesidades y los requerimientos que quiere y que exige ya la gente, ¿no? Fernanda, una campaña, una elección que a priori se ve bastante femenina. Yo no sé si ha sido así en el pasado, pero esta curiosamente tiene ese toque y hay muchas candidatas o podría haber más candidatas que otras veces. ¿También es un reto para tu área? Claro que sí. Mira, es importante señalar que la violencia política afecta tanto a hombres y mujeres, pero es necesario que podamos distinguir la que se ejerce con elementos de género. Es muy importante distinguir que se dirija hacia una mujer por ser mujer, que tenga un impacto diferenciado, que afecte desproporcionadamente su imagen, que su objetivo sea menoscabar su reconocimiento o el ejercicio de su cargo público. Entonces, de cara aquí al proceso electoral, quiero comentarte que la Unidad Técnica de lo Contencioso ya estamos preparados. Está listo el grupo interdisciplinario para el caso de que lleguen denuncias, porque por supuesto que a punto de elegir a 128 senadurías, 500 diputaciones, y con toda esta normatividad de la paridad de género va a haber bastantes denuncias y estamos listos para preparar a las víctimas, para acompañarlas, para emitir medidas de protección en caso de ser necesario y medidas cautelares para que se sientan, las que quieran ser candidatas, precandidatas, se sientan protegidas y acompañadas por esta unidad. Quizá, Fernanda, lo que no hemos dicho todavía es a dónde dirigirse, porque hemos dicho que hay para poner denuncias, pero ¿hay alguna página, hay algún número, hay algún lugar donde se puede informar sobre los caminos para hacer estas cosas? Claro que sí, mira, en
todo el país, en las juntas distritales y en las juntas locales que están en la página los domicilios. Hay un correo electrónico que se llama violencia política, pero por las iniciales bpmg@ine.mx para interponer su denuncia. También puede ser por vía telefónica, los teléfonos que se encuentran en la página. Y inmediatamente que nosotros la recibamos, les vamos a dar la atención que necesitan. Suena bastante ambicioso, suena bastante trabajoso lo que les queda de aquí a entonces. Manuel, una conclusión, un mensaje que se quiera dar desde la unidad. Pues mira, Laura, en principio agradecer nuevamente esta invitación porque creo que es muy importante visibilizar lo que hace la unidad técnica. Somos un equipo de abogados, abogadas y colaboradores, todos muy preparados, suficientemente enterados de los temas y con la camiseta muy puesta por la democracia de México. Pero más allá de esto, yo quisiera hacer un reconocimiento público a todos los que integran la unidad, porque son hombres, mujeres, que se dedican 24 horas al estudio y a estar abocados a los temas. Pareciera ser que estamos mucho tiempo en la oficina, dedicamos más tiempo a la oficina que a las propias casas y familias, pero es por la necesidad imperiosa que tenemos de que la ciudadanía tenga la certeza de que a través de la unidad y a través del Instituto Nacional Electoral en lo general se están tutelando sus derechos político-electorales. Y esto no es únicamente el día de la jornada electoral o durante el proceso. Los derechos políticos electorales son una playa de derechos que existen previstos en la Constitución y en normas internacionales que tenemos que estar pendientes de cuidarlos. Y esa es la labor intrínseca de la propia unidad, y la cual nos ponemos a la orden de disposición de la ciudadanía para lo que sea necesario. Un minuto, Óscar, para referirte y para dirigirte a los ciudadanos y a las ciudadanas que ven este segmento. Gracias Laura, gracias por la invitación otra vez. Yo invito a la ciudadanía a que conozca, a que se informe, a que sepa las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral. Insisto que no solamente es el organizar elecciones, evidentemente esa es su tarea primordial, pero sobre todo que sepa que existe dentro de la propia institución áreas específicas con atención ciudadana y que sustancian procedimientos, para conocer, resolver y sancionar todo tipo de conducta infractora por cualquier sujeto obligado, llámese partido político, llámese servidores públicos, etcétera, ¿no? Fernanda, un último mensaje para la gente que te está escuchando y viendo. Gracias, Laura. Fíjate que este mensaje está dirigido a las mujeres, que se acerquen, que se informen, que sepan que si sienten que están violentando algunos de los derechos político-electorales, que hay una unidad que está pendiente de ellos para acompañarlos, y si es necesario se van a dictar las medidas que sean necesarias para que se sientan protegidas y acompañadas en todo este proceso electoral. Te agradezco muchísimo, Fernanda, Manuel, Óscar, gracias por estar aquí, por sacarnos de tantas dudas y por tener esta plática siempre tan reconfortante. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde podrán conocer todo lo relacionado con el trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral para garantizar los derechos político-electorales de las y los mexicanos de cara al inicio del proceso electoral federal 2024. Gracias y hasta la próxima.